¿Te has enfrentado a problemas con familiares por una herencia? ¿Tienes listo tu testamento para evitar desacuerdos por la casa, las propiedades o el carro cuando ya no estés? Hacer un testamento no significa que alguien se va a morir. Significa que quiere vivir con tranquilidad. Hacer un testamento mantiene la armonía y la seguridad de la familia. Si quienes fallecen sin testamento supieran los problemas que dejan a sus seres queridos, lo elaborarían inmediatamente. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros invitados te explicarán a detalle para qué hacer un testamento. Pues sí, insistimos en el tema de los testamentos porque sinceramente lo dejamos como para cuando me quede un ratito a ver si lo hago. Y no es algo urgente. No, hombre, pues sí, señores, la vida no la tenemos comprada. No solo lo tienen que hacer aquellos que cursen por una enfermedad grave o que pues ya los veamos entrados en años. No. O también se cree que solo pueden testar quienes tienen grandes fortunas. Equivocado. Así que hoy veremos por qué, para qué y cómo hacer un testamento o desenredar un entuerto por no haberlo hecho, que esas son las peores historias. Así que no se despeguen de con nosotros. Gracias por estar aquí. Y bueno, y también nos pueden seguir y comunicar sus historias, anécdotas o sus preguntas por todas nuestras redes sociales. Adelante, Sandra, bienvenida. Así es, Fer, muy buenos días. Gracias a todos los que ya nos han dejado un comentario. Desde temprano dejamos la pregunta de que si usted que nos ve o que nos sigue tiene ya el testamento hecho. Si no es así, ¿por qué no lo ha realizado? Y ya tenemos algunas respuestas. Hay quien nos dice que pues por desidia, porque se le ha pasado, porque dice que mañana. Algunos dicen que están esperando que en septiembre sea más barato hacerlo. Ya nos van a aclarar desde cuándo está esta jornada notarial y si es cierto esto. También hay quien dice, yo no tengo nada que dejar, pero ojo, porque también podemos dejar problemas. Todo esto lo vamos a analizar el día de hoy. Lo invito a que se quede con nosotros en la transmisión y nos deje debajo sus comentarios. Recuerde, estamos en Facebook Live y puede debajo de la transmisión comentar, preguntar y participar con sus testimonios. Muchísimas gracias por seguirnos y también después puede consultar los programas en YouTube. Recuerde, todos los temas los busca con el título del programa y ahí se quedan para que los pueda consultar cuando usted mejor lo requiera. Gracias, Sandra. Oigan, y también nos acompañan Fabiola Ruiz, gracias, Fabiola, Istiel Caneda, en la interpretación de lengua de señas mexicana, y les agradecemos mucho por este apoyo, porque si no, pues dejamos fuera a una gran parte de la población. Oigan, y voy a presentarles a nuestros especialistas. Hoy está Claudia de Buenuna, maestra en Derecho. Ella es mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, socia del Bufete de Buen, consejera de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC. Muchas gracias por estar aquí, gracias, Claudia. Fernanda. El licenciado Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal y notario 229 de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ti, Marco, Fernanda. muy amable, gracias. El notario Jorge Ramos Campirán, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Él es notario 125 con residencia en Metepec. Muchísimas gracias. Fernanda, buenos días. José Antonio Domínguez Hernández, él es el subdirector de regularización judicial de la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México. Así es, gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ya nos contarán, los debates que se han dado, que si era tuyo, que si era mío, que lo compraron 3 veces, el mismo terreno. ¡Qué terror! Oigan, ¿y qué les parece si le preguntamos al público, a los que nos encontramos, verdad, como nosotros de a pie, por qué la gente no hace testamento? Vamos a verlo. Pues la gente no hacemos testamento porque por desidia, por falta de dinero, porque a veces no pensamos más bien que tenemos la vida comprada y no. Porque no tienen cuidado, no prevén lo que puede pasar a futuro.
y le dejan los problemas a los hijos después. A veces por desidia, ignorancia, falta de dinero o información, a veces también. De hecho, pues hay mucha gente aquí en México y muchas propiedades que si ves están solas, por lo mismo que se quedan intestadas y luego los familiares no saben cómo llevar un juicio para poder rescatar sus propiedades y el gobierno pues bueno, se los adjudica, ¿no? Yo creo que la ignorancia, ¿no? Mucha gente, volvemos a lo mismo, no sabe cómo hacer un testamento y por miedo a preguntarte por el qué dirán o qué será, eso es lo que están haciendo. Pensar en hacer un testamento es pensar en me voy a morir, ¿no? Y no sabemos que dejamos desprotegidos a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Les dejamos un problema. Les dejamos un problema, ¿verdad? Pero lo mismo, ¿a qué se deberá esto? ¿Por qué no hacemos el testamento? ¿Será porque nos confronta con nuestra propia muerte? ¿O por qué será? Pues mira, Fernanda, como comentaba el auditorio, en gran medida es por temor a la muerte, también por desconocimiento. Las personas pueden pensar que hacer un testamento es algo complicado, cuando en realidad es un trámite muy, muy sencillo. ¿Cómo no tengo que hacer la lista de todo lo que tengo hasta con número de serie, una cosa así? No, realmente al momento de pensar en la elaboración de un testamento, hay distintas instituciones o distintas maneras de hacerlo. Lo principal es el nombramiento de herederos. Los herederos adquieren todo lo que exista al momento del fallecimiento, porque el patrimonio, los bienes que tienen las personas van cambiando de día a día. Entonces, pensar en hacer un listado sería imposible. Estar cambiando. Entonces, es hasta el momento del fallecimiento cuando se fija cuáles son los bienes que serán motivo de la sucesión. Bueno, y también ese es otro detalle. Imagínense que se va a echar de ver, aunque yo ya esté muerta o muerto, pues, ¿qué hijo me caía mejor? ¿No? Sí. ¿Qué pareja pues, era mi favorita? Y pues ni modo, a ella sí le dejo el auto y a la otra no. ¿O a poco no se ha visto eso? Es también pena. Sí, y es que es importante también distinguir entre los herederos universales y los legatarios. Ah, cara, a ver, no, espera, ya nos metimos en más bolas. Por eso te lo comento, porque el heredero universal hereda todo, o los herederos universales todo, y después de pagar las deudas, lo que queda es para ellos. Pero también yo puedo dejarle un legado a mi sobrino o a mi ahijado, que puede ser cualquier cosa, una casa, una joya, lo que quieras. Y entonces allí es clarísimo que ese bien es específicamente para esa persona o para varios legados. Un testamento puede conformarse de puros legados. Y ahí es donde sí tendrías que decir específicamente en qué consiste cada legado. Eso sí. O sea, no es lo mismo, todo lo que tengo también se lo dejo a mi hija. Es heredera universal. Pero entonces cuando vas dejando cositas, esos son legados. Legados. Apúntelo, porque tal vez eso también se vale. Oye, evidentemente son propiedades, pero perros, ¿se los puedes dejar a alguien en especial? ¿Están considerados todavía como pertenencia? Sí. ¿O eso no se puede aclarar? Sí se puede aclarar, pero te quiero platicar una cosa, fundamentalmente. Es una cuestión de tener cultura en la sociedad mexicana. Me llaman la atención varias cosas. La primera, el que tú hagas tu testamento pareciera que implica que te vas a morir. Ya, de entrada. A ver, no es así. Tenemos que generar no solamente esa cultura del testamento y que tengan las personas capacidad, tanto física como jurídica, para otorgar. Es muy común que las personas se acerquen al notario cuando el papá está en el sanatorio, cuando está internado porque le dio una embolia. No, y ya entubado. Fíjate, además hay detalles muy importantes que eso tienes que tomar, nosotros los notarios tenemos que tomar en cuenta. Es ver la capacidad física y jurídica de la persona. Una persona que está entubada, pues obviamente no puede otorgar su testamento. A veces los herederos van a ver al notario para ver, oye, quiero que vayas a tomarle el testamento a mi papá en el hospital. Oiga, perdón, no se puede. ¿Por qué? Porque falta la condición de que el señor ya no tiene capacidad física para otorgar de manera clara y clara y contundente respecto de qué quiere que se haga con sus bienes. Por eso es importante que las personas hagan un testamento público. Esto implica darle seguridad jurídica a su familia, genera unidad, porque como te lo platicaba al inicio del programa, hay un elemento, no jurídico, pero sí un elemento de comportamiento humano que hace
que efectivamente cuando no se otorga un testamento público haya gran discordia entre la familia. O sea, es la manzana de la discordia. A ver, mira, te quiero platicar. No tiene que ver con asuntos de carácter legal, sino con carácter de cuestiones de discordia entre la familia. ¿Cómo se destruye una familia? Pues cuando hay intereses, cuando hay bienes. Y si esos bienes no fueron legados o heredados en su momento en un formalmente en un testamento ante un notario, pues indudablemente vas a generar problemas. A ver, pero entonces ya nos habló de un tipo de testamento público. ¿Quiere decir que hay otro, privado, o en qué se va? La materia de regulación de testamentos es una materia que cambia en cada estado. Los que nos están viendo en toda la República, cada legislación tiene sus propios tipos de testamento. En el caso de la Ciudad de México, únicamente existe el testamento público abierto, porque es el que se otorga directamente ante notario. Lo que comenta mi querido colega, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, Jorge, es algo muy cierto. Más allá del tema jurídico, yo podría decir que el testamento es un acto de amor, es un acto de prevención hacia el futuro, de evitarle problemas a todos los familiares, a todos nuestros seres queridos que queremos que el trabajo de toda una vida, el patrimonio que se ha hecho, pues quede en la mejor distribución que uno quiera. Hay otro elemento también que favorece ahí sí en toda la legislación de nuestro país, y es la libertad absoluta que tienen las personas para hacer su testamento. Es decir, no hay ninguna reserva ni ninguna condición para dejarlo exclusivamente a ciertos familiares. A ver, de ahí se desprenden también varias broncas. ¿Desde qué edad puede alguien testar? 16 años. Tiene que por lo menos tener 16 años cumplidos para poder testar. testar. ¿Y qué pasaría? Perdón, yo me encanta complicarme. Que alguien testó todo a un niño, por ejemplo. El niño es menor de edad y desgraciadamente también está a punto de fallecer. Haga de cuenta que tenga 10 años y el niño esté también en una enfermedad terminal o algo. ¿Ahí cómo le hacen? Si todavía ni se ha podido adjudicar el niño la casa. Mira, tengo justo un caso, no es igual, pero para que nos lo respondan junto, nos dice, si mi papá hizo testamento, pero todo a favor de un hijo, de un solo hijo, ella es la hija, y dice, yo ya no tengo esperanza alguna de reclamar algo. Ese es otro tema ahorita, hablando de eso, de que a quién sí y a quién no. A ver, vámonos por partes. Sí, el hijo hereda el 100%, si él es el heredero único, él hereda. Nada más que si él se va a morir, a su vez lo van a heredar sus hermanos, sus padres. Bueno, el padre muere, la madre probablemente, obvio no tiene hijos porque es un menor. Pero él puede dictar alguna última, no. Es ya está como establecido. Es el fast track. Bueno, ahí estaríamos hablando de una sucesión legítima, o sea, intestado. Ok, no pase automático para aquí. Pase automático para los familiares. Y ahora es que esto que acaba de decir ella es el meollo, la discordia. Es muy frecuente esta pregunta. Se lo dejan todo a uno de los hijos. ¿Y los demás, los demás pueden reclamar o no? Mira, te quiero platicar una cosa. Primero, la persona que comparece ante un notario público, lo que hace es, se otorga un acto muy formal y muy solemne. El notario tiene que identificar a la persona que tenga capacidad física y jurídica. ¿Por qué hablo de capacidad física y jurídica? Porque si la persona se encuentra bien, en pleno en sus facultades mentales, lo que hace el notario es anota y redacta perfectamente en un instrumento público lo que la persona va a alegar o va a heredar. Hay ciertas complicaciones que se dan a veces porque cuando una persona no está conforme, trata de promover judicialmente la nulidad de un testamento. Es muy difícil que un testamento se eche abajo porque finalmente la persona que comparece ante un notario lo hace cumpliendo las formalidades. El notario tiene que cumplir con cierta solemnidad. El notario es una persona en la cual la sociedad confía. Los notarios no nos prestamos a hacer cosas indebidas. Tenemos que identificar a la persona, tenemos que declarar su capacidad física y jurídica y tenemos que redactar con una gran precisión cuáles son los bienes y derechos que le van a corresponder a cada heredero. Por eso después vienen los supuestos de que, ahora sí como les vaya en la fiesta en la familia. Claro. La persona que va a heredar está en libertad
de disponer de sus bienes. Y él va a decir, oye, pues si mi hijo me trató bien, si no me trató bien, si la señora con la que viví. A ver, es una situación en la cual la persona que dicta su testamento es libre de otorgar y heredar a quien quiera. Ok, pero la hija se puede inconformar, o sea, ¿sí existe el recurso legal? Pues sí, sí existe, pero que proceda es otra cosa. ¿no? O sea, no es común que se pueda ganar un pleito de ese tamaño o que apareció un hijo de otra familia. Adelante. Algo muy importante, el testamento es cultura preventiva. Es decir, yo dispongo de mis bienes, pasados, presentes, futuros, como bien lo mencionábamos, en un testamento en términos universales, es decir, sin especificar qué bienes y a quién se los voy a dejar, y señalo mis herederos o mi heredero si solo señalo una persona, o bien hago legados determinados bienes a determinadas personas. ¿Qué sucede? Si no hago testamento, por ello digo que es de cultura preventiva. Si no hago testamento, cobra relevancia lo que ahorita mencionábamos de la sucesión legítima o intestamentaria. Nuestra ley prevé qué pasa si una persona fallece y no hizo testamento. Entonces tenemos determinados supuestos y el Código Civil señala que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. A ver, ¿y quiénes son? ¿En qué línea va la cosa? ¿Para dónde primero hijos? ¿Quién? ¿La esposa? ¿La pareja? Efectivamente, en primer grado es esposa, hijos, padres, hermanos, y así vamos excluyendo. Entonces, si uno no dispone de sus bienes, en qué proporción o a quién dejárselos, tendremos que ir a lo que dice la ley. El problema que se genera en las familias cuando no se deja testamento, por eso insisto que es de cultura preventiva, a veces parientes que no tienen derecho vienen a reclamar y entonces judicialmente vienen a confrontarse creyendo tener derechos que a veces no les corresponde. Y un juez es quien tiene que decidir a quién sí y qué le corresponde, y ya que se dilucide ante un juez. Ahorita nos lo acabas de explicar, sí. Perfecto. Hagan mejor su testamento. Es correcto. A ver. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando de la importancia que tiene hacer el testamento. Seguimos recibiendo sus preguntas y sus comentarios. Y los quiero invitar a que este próximo domingo, 25 de febrero, no se pierdan en vivo por Canal 11 la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Es a las 5 de la mañana, pero es domingo. Ponga su despertador, los ve, después puede descansar otro ratito. Y no se lo pierda porque, bueno, han sucedido cosas interesantes. Si le gustan los deportes de invierno, pues ya ve que hay de todo, los resúmenes están pasando diario por nuestro canal, y también si no puede a las 5 de la mañana verlo, no se pierda la repetición que va a ser a las 10 de la noche, este próximo domingo 25 de febrero, lo esperamos. Y vamos a continuar con el tema con el siguiente testimonio. Mi nombre es María del Perpetuo Socorro Chapoya León. He estado acompañando a mi papá en específico, dada la situación que se da por la familia paterna, que no se ha quedado resuelto dos intestados, uno por parte de mi abuela paterna y otro por parte de una tía hermana de mi papá. Se iniciaron esos juicios desde hace muchos años, alrededor de los 90, y es fecha que todavía no terminamos de consolidar resolver ese intestado. Sí es una situación de unión familiar, por un lado. Por otro lado, los procesos han cambiado en el derecho y tenemos que irnos adaptando a las nuevas disposiciones y ir cumpliendo con todos esos requisitos. Aquí en específico hay un familiar político que está generando pues una forma de visión diferente y entonces no se llegan a los arreglos. Y por otro lado, requerimos volver a hacer una revisión continuamente, por eso acudimos al Colegio de Notarios para recibir directamente el apoyo de un notario y que nos pueda dar elementos más concretos de cómo poder ir resolviendo el intestado. Uno de los detalles fue que se solicitó por parte de mi papá en el Archivo General
el testamento de mi abuela para que se pudiera presentar en el expediente, y el Archivo General tuvo por contestación que no se podía entregar puesto que él no era un heredero directo que estaba nombrado en el testamento y que por eso no tenía acceso, siendo que las personas directamente heredadas en ese testamento, 2 hermanas de mi papá ya fallecieron. Entonces son situaciones que sí tienen que ver una combinación técnica, legal, cambios técnicos legales con la situación de que no hacen valer la presencia de mi papá, siendo que es heredero y que podía ayudar a que esto se resuelva, ¿no? Como verán, es un galimatías no hacerlo. Sí. Perdón, y ahora sí, retomamos con usted, Lick, porque lo dejamos a la mitad de esta explicación. Pero justamente el testimonio que ahorita nos presentaban quedó claro, ¿no? Viene a ejemplificar lo que señalábamos, que entonces hay personas que a veces se creen con derecho a heredar, acuden ante un juez, denuncian la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, y el juez tiene que decidir, una vez que le allegan los elementos a través de los abogados de las partes, si tienen derecho a heredar o no. Aquí señalaban con precisión que solicitaron un informe al Archivo General de Notarías a efecto de que informara si la persona que falleció había otorgado testamento o no, y en su caso, de haber testamento, lo tienen que remitir al juez ante el cual se haya radicado la sucesión. En este caso refiere la persona que del Archivo General de Notarías no remitieron el testamento, informaron que había testamento y no lo remitieron, pero porque señalan que no tenía carácter de heredero, es decir, no tenía participación en ese testamento. Por lo tanto, como decimos, no tenía vela en el heredero. Es correcto. ¿Por qué? Porque seguramente no se le nombró como heredera o heredera, y entonces no le tienen por qué hacer saber la disposición testamentaria cuando no tiene ningún interés. O sea, si no estás nombrado, ni para qué te avisan. Así es. Nada de que se tiene que abrir ante toda la familia. A ver... Sí. Pero eso también es telenovelesco, como comentábamos. No, porque si murieron los herederos y él hereda por estirpe, es decir, porque es hijo de uno de los herederos, entonces sí tiene interés jurídico. Pero el archivo no lo sabe. Y lo tendría que acreditar. Lo tendría que acreditar, pero para eso necesitaría el testamento. Sí, y la autorización de un juez para que... Y la autorización de un juez. Algo que es importante tiene que ver con los archivos. Hay archivos públicos, como es el registro público de la propiedad, donde cualquier persona sin ningún interés puede acudir para ver qué propiedad está a nombre de X persona, etcétera. O sea, todos podemos saber eso. No. ¿A quién le pertenece? En el registro público sí. ¿Sí? En el registro público es información disponible a todas las personas. En el caso del archivo de notarías, es un archivo confidencial, porque ahí están depositados todos los instrumentos públicos que hacemos los notarios. ¿Quién tiene derecho a pedir que se abra? Quien acredite un interés. Un interés significa que tiene alguna participación y que el derecho, las leyes, le reconocen que puede intervenir en ese acto o es beneficiario de esos actos. Nos preguntan si es lo mismo legado que donativo. Y también aquí, justamente hablando de que si puedo conocer el testamento de alguien, una persona nos dice que hizo su testamento hace como 20 años, pero no recuerda la notaría y que dónde lo puede consultar o encontrar. Y otra dice que su suegra la asignó como albacea, pero no tiene copia del testamento. Entonces, ¿cómo puede conseguir una copia si ella ya falleció? Bien. ¿A dónde acuden para encontrar este documento? A ver, vámonos una por una. Ok, a ver. Primero, ¿cómo, si ya hace 20 años hiciste el testamento y no recuerdas no recuerdo nada? Tienes que volver a otorgar cualquier testamento. Se tiene que volver. Sí, pero no puede ir con un notario para que lo busque. Sí, no, a ver, es que cuando tú otorgas el testamento, revocas cualquier otra memoria de testamentaria anterior. Pero si el señor no quiere gastar, ¿cuesta lo mismo mandar buscar? No, mira, es más práctico y es más actual que tú otorgues tu testamento en este tiempo. Es fácil y es práctico. ¿Es bueno dejarle a alguien la copia? Sí es bueno, pero mira, hay algo que decía hace ratito. Se ha hecho esto como de telenovela y ha influido mucho el asunto
de que las telenovelas dicen, es que se va a leer el testamento y ves una gran mesa y donde las personas hablan y dicen, todos están recibiendo la herencia. Eso no es cierto, para empezar. Y la otra, también las condiciones para otorgar testamento. En las telenovelas normalmente ves con frecuencia que vas a heredar, pero siempre y cuando no te cases con el señor, no te cases con la señora. A ver, ¿eso se puede decir? No, eso no se puede, porque es un testamento nulo. O sea, no se puede condicionar. Claro. Tú o das o no das para que entiendas. Ok. Y yo creo que eso es algo que es importante tener como cultura. Insisto, yo creo que se evitan muchos problemas familiares. Es un acto de amor, como lo dice nuestro amigo el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, de que uno haga su testamento. Si uno no está en México, si usted está en el extranjero, puede usted acudir ante cualquier consulado mexicano o ante la embajada respectiva de cualquier país para otorgar su testamento. Los cónsules y los embajadores tienen funciones de notario público. Qué bien. Claro, Okay. Entonces tú puedes otorgar tu testamento en cualquier parte del mundo y obviamente tiene efectos legales en México. Y perdón que lo interrumpa, pero es que es justo lo que nos está diciendo aquí. Al revés también se puede, si yo quiero heredar a mi hija, nos dice una llamada que está en el extranjero, no Sí, pasa claro, nada, la hereda. Tú puedes heredar a quien tú quieras. Es la libre voluntad del testador. El testador va a disponer de sus bienes libremente como él plezca. Pero aquí está la cosa. ¿Será responsabilidad de la propia hija que ande en Tumbuctú o donde ande, al saber que fallece la madre, regresar, presentarse o no sé, pagar a un notario para decir, oiga, vamos a ver si me dejó algo mi madre? Cosas, sí. ¿Qué hacen en ese momento, Van? Dentro de nuestro país, afortunadamente, hay un registro nacional de avisos de testamento. Cuando una persona otorga un testamento, se recomienda que los familiares sepan que se otorgó el testamento. Es una decisión muy personal compartir o no compartir el contenido del testamento, pero sí que existe un testamento. ¿Qué pasa cuando se inicia un trámite sucesorio? Ya sea ante juez o ante notario, por ley tenemos la obligación de solicitar un informe al archivo de notarías para corroborar si el testamento que nos están trayendo es el último o bien hay otro posterior. Eso es o todo lo contrario. Muchas veces el testador fallece y a nadie le avisó que había hecho testamento. Entonces, afortunadamente, este registro es nacional... una forma de rastrear. Pero ¿sabes qué? Para complementando lo que dice Marco, muchas personas en su vida pueden otorgar muchos testamentos. Sí, claro. O sea, pueden otorgar 10, 15 testamentos. Howard Hughes, pero a ¿no? ver, te quiero decir una cosa, que eso es, por eso nosotros tenemos ya un registro nacional de testamentos. Los notarios estamos obligados a mandar a este sistema nacional los datos generales de la persona y algo muy importante que es el CURP, que ya es una clave única de registro de población. Y con eso es fácil. Y con esto, obviamente, identificas el testamento. Pero ahora, ¿qué tiene validez? ¿Cuál es el testamento que tiene validez? El último. El último. Y a veces muchos de los litigios que se generan es que uno de los herederos presentan el testamento y se abre la sucesión y después presentan el último y ese es un litigio pues que se va a llevar mucho tiempo. El que tiene validez es el último otorgado por el testador. Ok. A ver, y había otra que nos quedó, perdón, aquí pendiente. No, era precisamente que dónde encontraba la copia del testamento de su suegra, pero entonces creo que se responde con esto Fíjate del que archivo, yo creo que ¿no? es importante sugerir a las personas que nos están viendo que aquellos que hagan testamento público tengan que comentarlo con la gente de su confianza. El albacea. Sí, el albacea fundamentalmente. Oigan, ¿y si el albacea muere en todo este lío antes que uno? Sí, parte de la asesoría que damos los notarios, y ahorita continúo, también es importante hacer el testamento porque ante la ausencia de testamento, llevar el asunto a tribunales sale carísimo. Cuando hay testamento va a salir más económico. Pero dentro de la asesoría que se da por parte de los notarios es establecer distintos supuestos. Cuando una persona hace su testamento es considerada un acto de última voluntad, es decir, conforme a las circunstancias que se están presentando en este momento, cuáles son los distintos supuestos que se pueden prever en el futuro. Primero, herederos en primer lugar. Instituyo como herederos a mis hijos. ¿Qué pasa si alguno de mis hijos lamentablemente llega a fallecer antes que el testador o bien simplemente dice,
pues lo que me dejó mi papá, yo no lo acepto, lo renuncio. Entonces, en el testamento se establecen las reglas de sustitución, no solamente para quienes son herederos, igual en el legatarios, albacea. y albacea se establecen distintos albaceas. La función del albacea es una función toral en el trámite de la sucesión. Cuando uno piensa en un albacea debe pensar en la persona que más confianza tiene y que va a ser un gestor que va a armonizar los intereses de todos. No necesariamente el hijo mayor, el hijo menor, es a quien el testador considere con la confianza suficiente para repartir, administrar y repartir los bienes y conciliar posibles diferencias que llegue a haber. Entonces puede ser también individual, conjunto, en fin, muchas posibilidades. A ver, es que se quedan muchas Sí, no, preguntas. bueno, a ver, hay una muchísimo. por una, por favor. También quedó pendiente lo otra. del testamento o la heredar o donar. Donar o legar. O sea, ¿qué es una cosa? Y que es más barato en cuanto al pago de impuestos también, si nos lo aclaran, porque están diciendo. Eso, a ver, Y qué espérame, interesante. antes de que se me vaya la oportunidad de hablar, porque decían que es más barato o más fácil hacer un testamento nuevo cuando no se encuentra el anterior. Y justamente tenemos la información en la Ciudad de México hay desde 444 pesos el costo a partir de los 65 años y 1,334 entre los 18 y los menores de, 64. A ¿Esto ver, es correcto? ¿nos quieres ¿Es correcto el dato? Sí, jornada notarial. En la jornada Es notarial. correcto, es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México en colaboración con el Colegio de Notarios. Se celebró un convenio precisamente para, previendo esta cultura de hacer el testamento, lo oneroso que a veces resulta ello. Entonces, haciendo el esfuerzo y se agradece por parte del Colegio de Notarios, se tiene ese costo efectivamente de 444 pesos personas mayores a 65 años y al resto de la población con capacidad jurídica para testar, 1,334 ¿El pesos. que hereda paga impuestos? Sí, bueno, hay que distinguir, A ver, hay que distinguir niveles de impuestos. Hay impuestos federales, como es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y hay el impuesto local, que es el impuesto de adquisición de inmuebles o traslado de dominio. No, pues es un En dineral, materia de herencias, no hay impuesto a nivel federal. Ni impuesto sobre la renta, ni IVA. Pero locales, Pero cada uno se maneja. locales únicamente cuando se adquieren bienes inmuebles, bienes raíces. Pero imagínese que, pues es como hacer la escritura nueva, vamos. Ese sería el verdadero traslado de impuesto. dominio. El traslado de dominio. El traslado de dominio. En la gran mayoría de las entidades del país normalmente se hace eso, como lo dice Marco. Cuando tú te adjudicas un bien inmueble derivado de una sucesión testamentaria, no pagas impuesto sobre la renta por la adquisición la enajenación de bienes inmuebles. Y sí pagas los impuestos locales, el impuesto traslativo de dominio, que sería para el caso de los municipios, como es en el Estado de México, y los gastos correspondientes a los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad. A ver, y entonces... los gastos notariales, que se derivan de un arancel. Pero a ver, ¿y el donativo y el legado, por qué dicen que se pagan menos impuestos? Son figuras muy jurídicas diferentes. totalmente diferentes. A ver, por ejemplo, práctico para entenderlo. Sí, porque luego también vemos, dicen escuchamos que quieren el caso donar de para alguien no pagar impuesto. que dejó en su testamento o que heredar donó. en vida, donar. Tú puedes donar en este momento a tus hijos un bien inmueble y estás como heredando en vida. Sí tienes que pagar impuestos. Pero no sobre la renta. No, impuestos sobre la renta no pagas. Pero si sí pagas es de bienes, impuestos relativos de dominio. Si es de padres a hijos, hijos a padres. Se dependiendo exenta. del grado de pago. Y cuando tú eres legatario, pues obviamente cuando tú recibes un bien inmueble a través de una sucesión. Son dos cosas y dos Y figuras ahí distintas. sí se pagan los impuestos. Ahí es importante en la distinción donación o herencia. La donación es entre vivos. Exactamente. La herencia es por causa de muerte. Ahora, en la donación es la misma distinción que mencionábamos ahorita de impuestos federales e impuestos locales. Cuando la donación se hace entre ascendientes y descendientes o entre cónyuges, no se causa el impuesto federal, pero sí se causa el impuesto local. Aquí, este es un tema controversial porque muchas veces los papás quieren donarle a los hijos para evitarle gastos derivados de la sucesión. Pues sí. Pero luego crecen sin los casa. papás o había un testimonio, se casan los hijos, entran los parientes políticos
y pueden decirle, oye papá, pues, ¿qué crees? La casa me la donaste y ya es mía. Y de mi pareja. Hay que acercarse. Es complicado. Hay que acercarse a las notarías para que los asesoremos. Y además tenemos muchos con los abogados. Con los abogados, por supuesto. Hay que meter siempre un candado. A ver, lo que dice Marco. Este fin de semana, Diálogos tiene para ti temas de tu interés. El sábado, Rocío Brauer te invita a explorar el mundo de los millennials, youtubers e influencers. La llamada generación Y se caracteriza por estar a la vanguardia en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Será cierto que estos jóvenes tienen una doble vida? Es decir, una vida real y una virtual. ¿Cómo y por qué surgen los youtubers e influencers? Conéctate a nuestras redes sociales y opina. El domingo, dinos si tienes animales de compañía y qué significado tienen en tu vida. Para muchas personas, estos se han convertido en sus compañeros al grado de que establecen fuertes vínculos afectivos con ellos. Si bien se ha demostrado que la lealtad de un animal de compañía nos genera sentimientos de seguridad y protección, humanizarlos en exceso puede limitar su bienestar generándoles ansiedad. El animal tiene derecho a ser un animal y a tener su propia vida. Comparte tu opinión con Sandra González Rull y Oscar Virués. Considero que es indispensable tener un testamento. Creo que hay dos condiciones muy importantes. Una, que la vida se acaba, y otro, que durante esa vida pues trata uno de obtener, de conseguir bienes, de atesorarlos y hacer esa transmisión de una forma segura. La motivación en particular es porque mi padre hace eso, tiene unas propiedades, pero muy intestado. Y el proceso de juicio intestado, tortuoso, largo, lento, todavía sigue el proceso, no sé desde cuántos años lleva, pero entonces evitar una secuela que ya conocemos que es lo que sucede si no lo hace uno adecuadamente. Desde hace 2 o 3 años tenía la intención de hacerlo y así que ahora he tomado ya la decisión de hacerlo en esta oportunidad. Encuentro que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para los que vivimos aquí, es la opción para acercarse. Yo les llamo por teléfono, hago una cita, me dan la cita, acudo a la reunión, lo recibe a un notario que explica de una manera muy concreta, muy puntual, muy profesional cuál es la forma, los requisitos que se deben de reunir para hacer este trámite, el precio incluso. Resuelve las dudas que son realmente básicas. Lo que se necesitan son documentos tan esenciales como el acta de nacimiento, la identificación para poder hacer esto. Yo creo que es una oportunidad que los que no tenemos testamento lo debemos de tomar para dejar resuelto algo importantísimo para toda la familia. Bueno, dudas hay muchas. Nomás una rápida antes de lanzarnos a nuestro testimonio. Sí, claro. ¿La duración del testamento tiene fecha de caducidad? No, el por último supuesto que no. emites es Así el bueno. Al momento del fallecimiento es cuando se fija cuál fue precisamente el último testamento. Último, ¿no? Ese es el bueno. Ok, y tenemos a varios testimonios que nos van a contar pues sus peripecias, ¿verdad? Con este asunto. Buenas señora, ¿cómo está? Hola, Bienvenida. muy buenos días, muy buenos días. Cuéntenos su caso. Sí, claro que sí. Mire, yo vivo con mi hermano en una casa que compartimos en común. Mi papá y mi mamá se casaron por bienes mancomunados, nos dejó el 50 y el 50%. Esos testamentos ahí están, ahí los tenemos y todo, no los hemos hecho pues ante un notario, ante un juez. Y resulta que mi hermano me está obstaculizando mi entrada a la azotea. Primero con engaños, desde hace 4 años que yo llegué, porque llegué a cuidar a mi papá en vida. Después ya falleció y todo, primero con engaños. No, que espérame que 1 año que tengo ahí un lavadero, porque no hay nada en la azotea. Pero resulta que ahora que ya falleció mi papá, ya me obstaculizó completamente la azotea y ya no puedo acceder a mi azotea. Nosotros dividimos la casa a lo que nosotros
utilizamos, ¿Pero cómo le hicimos una hicieron? bardita. Oiga, sí, ahora sí que con crayola, con un mecate, Con un metro, y nos auxilió un albañil, porque pues eso fue una de las cosas que llegamos a un acuerdo para vivir en convivencia, ¿sí? Porque Pero la azotea, esa no la dividió él se la quedó. Esa quedó como que pendiente. Primero me dijo, no, espérate tantito, un año en lo que yo tengo algunas cosas. Estaba la azotea inundada de trebejos. Nosotras, entre mi hija y yo, alquilamos una mudanza, se llevó todo, la dejamos súper limpia, todo bien, pero él, le digo nuevamente, con engaños, porque él se rehusaba, en primer lugar, a que yo llegara a esa casa a cuidar a mi papá, que era una persona de la tercera edad, vivía solo completamente, porque ellos, aunque vivían ahí, pues iban a trabajar y todo, y lo dejaban solo. Oiga, ¿y usted le urge ocupar la azotea? Pues la verdad sí, porque me molesta mucho que hacen mucho ruido, tiene unos perros, ahí andan, ¿no? Entonces, es un área en donde pues mediante la ley y mediante el testamento, pues también me corresponde a mí, ¿sí? Yo tengo mi testamento, tiene el suyo, y pues lo queremos hacer valer, independientemente que más adelante se haga lo de la escrituración, ¿verdad? Porque resulta... ¿Cómo se le haría aquí? Bueno, primero es importante que tenga en cuenta que tiene que iniciar un procedimiento de un sucesorio testamentario. No basta con que usted tenga a la mano nada más el testamento. Eso no le sirve de nada. Usted tiene un derecho constituido ahí. Sin embargo, hay que ejercerlo. ¿Y qué maneras puede hacerlo? Puede acudir ante un notario para que haga un procedimiento sucesorio testamentario, se adjudiquen los bienes derivados de un procedimiento de erradicación, inventario, administración, avalúo, hasta que se haga la adjudicación respectiva. Tiene que hacerlo. Puede ir ante un notario o puede ir ante un juez, para que también ante un juez se abra la sucesión testamentaria y se adjudiquen los bienes y derechos que le corresponden a usted, para que ya adjudicándose los bienes puedan en principio tramitar una constitución de un régimen de propiedad en condominio, porque derivado también de la superficie que usted tiene. Y se admite cómoda división. Exacto. Y también determinar las áreas comunes que le corresponden. ¿Qué le corresponde a usted y qué le corresponde a En cuanto a áreas comunes. Exacto, en cuanto a áreas comunes. ¿Qué serían que el estacionamiento, la azotehuela? Exacto. Las entradas, particularmente. Oiga, y por arreglar esa parte del testamento, igual todavía no hacer nuevas escrituras. Pero por esa parte de abrir el testamento, ¿cuánto tendrían ellos que pagar? No, mira, puedes, como te lo dije, puedes acudir ante un notario, que el notario hay un arancel que se cobra para hacer una radicación de sucesión intestamentaria. En el Estado de México es aproximadamente 4,500, 5,000 pesos. Y ya después la adjudicación se hace en razón del valor catastral o valor de avalúo del bien inmueble. Pero eso ya es la adjudicación. Es la adjudicación. ¿Y cómo harían una escritura de una sola casa? Aquí hay algo muy importante. Perdón. Primero tienen que validar lo que comentábamos hace un momento, que ese testamento que tienen de sus papás, entiendo son 2 sucesiones de su papá y mamá, sea el último que otorgaron. Ya sea ante el juzgado, ante el notario, solicitan el informe que referencia el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México para corroborar que sea el último testamento y entonces reconocer su validez. Para hacerlo ante el notario público tendrían que ponerse de acuerdo su hermano y usted si es que son los únicos herederos para poder acudir ante el notario público, porque si no se ponen de acuerdo tendrían que forzosamente acudir ante un juez vía ¿Y cuánto un abogado tarda postulante. eso? ¿Cómo cuánto tarda eso, licenciada? Si uno quiere y el otro no quiere hacerlo. Mira, Fernanda, con que uno vaya y lo presente ante el juez se encarga de notificar al otro y se abre la sucesión, en principio, testamentaria, porque están exhibiendo el testamento, pero se giran los oficios a ver si existen otros testamentos. Y si no, ese testamento se declara
de serlo válido, porque también tiene que tener todas las características para ser un testamento válido. Pero esas son cuestiones que los notarios manejan normalmente Claro. de antemano. Pero sale ¿cuánto bien. puede llegar a tardar esto Eso si tarda uno de los varios dos meses. no cede? O dos de los tres. Tarda varios o- meses, porque en lo que se giran estos oficios para ver si hay un testamento posterior, que también lo hacen los notarios en el ¿Eso como caso. cuánto tarda? Mira, tiene mucho que ver. Si se ponen de acuerdo. No, aquí estamos si no se hablando, ponen de no acuerdo, se pueden pusieron de tardar acuerdo. décadas, pueden tardar décadas. Claro. No, Oye, no me y- digan Claro. eso. Y acá hay Sí. otro Viene una caso obstinación, parecido. lo que comentaba. Sí. Por las buenas, Tiene señora, una por las buenas, relación. Ya nada inténtenlo. más, llega- algo relevante y que puede ser un incentivo para también ponerse de acuerdo. Recientemente hubo la incorporación de 2 artículos en el Código Fiscal de la Ciudad de México y hay un beneficio muy importante tratándose de sucesiones. En el marco de la jornada notarial, en inmuebles que estén en la Ciudad de México y cuyo valor no sea mayor a 2.060.800 pesos, pueden llegar a obtener hasta un 80, o más bien un 40 o un 80% de reducción en el impuesto local sobre adquisición de inmuebles. Ah, pues está O bien. sea, les Es- conviene. es un beneficio. Les conviene Sí. ponerse de acuerdo Sí. por las buenas. Es más, hasta el notario les puede hablar ahí bonito, ¿no? De, Claro. mire usted, quédese con la cochera y Sí, el otro señor Oye, que haga su roof garden. hay dudas respecto a esto de abrir el A ver, testamento. y Porque ahorita vamos con otro- nos con están otro, diciendo, justo testimonio. es que hay tantos comentarios que ya se me perdió uno que teníamos en Facebook Live que dice que quiere acudir a ver el testamento de su mamá porque 2 de los hermanos le negaron los documentos y que le cobran 10,000 pesos por abrir el testamento y que además no le garantizan que ella esté nombrada en el testamento. Pero acá Eso hay le otra. dijeron los hermanos. Sí, y aquí hay otra que dice, ¿cuánto me cobrarían por abrir un testamento? Mi madre falleció hace 11 años y es necesario abrir, y mi padre falleció recientemente. Es necesario abrir los dos. Me dicen que me cobran 20,000 pesos por cada testamento y se me hace una cantidad exagerada. A ver, por si es la buscar un hija, testamento, ¿cuánto exacto, cuesta? Si es la hija, ¿tiene este derecho? ¿Cuánto le cuesta o no? Sí, son dos procesos distintos. Sí. Cuando todos están de acuerdo y son mayores de edad, pueden concurrir directamente ante notario. Cuando no están de acuerdo, necesariamente tienen que acudir con un Pero, abogado y ante el juez. ¿Cómo sabemos a quién le quedaron las cosas? Yo igual ni siquiera hace falta estar de acuerdo, igual no le dejaron nada al hijo y todo. ¿Quiénes son los que tienen que estar de acuerdo? O puede ir un hijo solo de a patín, él abrirlo para ver y entonces ya el notario le avisará a los ¿Y involucrados. por ¿o qué cómo? tiene un costo? Yo no entiendo. Bueno, porque son los honorarios de los notarios o del pero, abogado. pero 20,000 pesos porque me digan si estoy o no en el No, testamento. eso es Eso correcto. yo creo que hay que Está mala aclararlo. la información. Ok. Sí. No, el notario, el abogado que recibe el asunto, le fija honorarios por llevar un juicio Sí, eso sí, testamentario o pero no es como intestamentario. una tarifa porque yo No, pueda no es leer tarifa, el no, testamento no, de no, alguien. son ¿no? honorarios. Es cada quien. Sí, es que se está quiero entendiendo comentar mal. una Hay de cosa todo. respecto de lo que señala. A ver, cuando una persona está dentro de un testamento o no está, por ejemplo, en este supuesto de los hermanos que me platicas, Sí. la señora, si no está, puede ella tramitar un juicio ante un juez de primera instancia de lo familiar. Entonces el juez tendrá que pedirle los informes respectivos al Archivo General de Notarías de la entidad federativa, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial. Y entonces ahí va a ver la persona si está dentro del testamento o no está dentro del testamento. No es Pero necesario- solo lo puede pedir alguien que podría estar Sí, involucrado. Sí, mira, bueno, a ver, en el Es caso que- específico, un padre muere y los hijos, supuestamente son 5 hijos, y dentro de ese testamento solamente hay 3 hijos, y 2 no están. Y esos 2 quieren saber si Claro. Saber si tienen sí. derechos o no tienen derechos. Pues pueden hacerlo a través de este juez. Pero solo porque son hijos. Imagínate que llegue el tío hermano lejano, pues ese no le van a abrir por el eso, testamento. por eso es muy Está importante, el juez. insisto, en la necesidad de generar una cultura del testamento. ¿Qué pasa? A ver, cuando hay un testamento hay definición. ¿Qué le corresponde a cada quien? La persona que otorgó el testamento dice, bueno, él sabrá los valores, la calidad de su familia, cómo se comportó su familia con ellos. A ver, esto es importantísimo. El testador está en libertad de decir a quién le corresponde heredar o no. ¿Y cuánto y qué? Exacto, O sea, en qué perdón. proporción van a heredar. Y obviamente pues, se adjudica en razón de la voluntad del testador cuando hay testamento. Cuando no hay testamento,
¿quién tiene posibilidades de heredar? Ahí te van a tocar la puerta los hijos reconocidos o no reconocidos del autor de la sucesión. Entonces, ahí se complican más las cosas, porque entonces, como no hay definición de a quién le corresponden los bienes, pues obviamente se abre una gran oportunidad para pedir herencia quien menos te esperas, ¿no? Claro. Y más aún, pues esto se agudiza con algo que te señalé al inicio, un factor humano que es la discordia. Fíjate, un sucesorio intestamentario, yo creo que aquí el abogado nos va a precisar perfectamente las cosas, puede durar décadas. ¿Y sabes por qué se dilata? En el testamento tú nombras una albacea, que es la persona de tu confianza, quien va a administrar y va a adjudicar los bienes. En el sucesorio intestamentario, para que los herederos nombren a la albacea, es complicadísimo. Puede ser uno de los propios herederos o puede ser una persona distinta, pero solamente para nombrarlo y para desarrollar el procedimiento sucesorio hasta su proyecto de partición es larguísimo, porque entra el efecto que te digo que no es legal, no es legal. Es un asunto de carácter de comportamiento humano, es la discordia. Y si a esa discordia le metes adicionalmente las opiniones del suegro, del tío, del hermano, que nadie de se la quiere cuñada. dejar. No, imagínate, ¿por qué a él le va a corresponder la casa que está mejor ubicada en tal pueblo? No aceptes, Eso hace un gran desperdicio. Primero, porque los bienes inmuebles se quedan parados. El albacea tiene, si hay rentas, el albacea tiene la obligación de reportar no solamente las rentas, tiene que otorgar fianza respectiva para su desempeño. No pueden vender ninguna ni propiedad. Ni usufructar nada. Ni usufructar, si usarlo. Sí, lo puedo rentar mientras salgo. Pero el albacea es quien cobra. Hijo. Es un asunto muy delicado. Y tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir, claro. Y si no, tú puedes solicitar la rendición de cuentas del albacea. Se complica. ¿Por qué es importante hacer el testamento? Porque dejas claridad en lo que vas a heredar y segundo, evitas problemas futuros que te van a costar mucho dinero. Sí, sin embargo, hablando de dinero, hay quien nos dice, hice mi testamento en Coacalco y nos dijeron que al recibir la herencia mi hijo tenía que pagar 43,000 pesos para recibirla. Pregunta, ¿vale la pena hacer un testamento? Y hay otras en relación a esto, a los costos. Ahorita se las leo regresando del corte. Sí, pues pagar, pero ¿qué estarán hablando? Todavía tenemos más tiempo, les leo. Tenemos unos segunditos, les leo otro que dice que todo iba bien en la notaría, pero que cancelaron al notario la patente, entonces su donación que era para el hijo quedó ahí sin aclararse. Dice que el colegio obliga a pagar una fianza y solo quedó volando con 11,000 pesos. ¿A qué institución puede recurrir para ¿De qué entidad es? Responder? Ahorita se los leo con toda puntualidad regresando del corte. Sí. En Diálogos en Confianza te escuchamos, así que el próximo lunes comparte tu experiencia con el Dr. José Bandera acerca de los derechos y responsabilidades de los médicos, pero también de nosotros como pacientes. ¿Qué tan responsable eres con tu salud? ¿Has pasado por una negligencia médica? El martes, Cristina Jauregui te invita a reflexionar acerca de la forma en que educamos a nuestros hijos varones. ¿Eres de los que cree que los hombres deben tener el control, ser agresivos, proveedores y feos, fuertes y formales, como dicen por ahí? ¿Por qué no intentar otro tipo de crianza? El miércoles, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Marisa Escribano nos dirá por qué es importante preservar nuestra riqueza cultural y lingüística, ya que cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. Fernanda Tapia te espera el jueves para mostrarte cómo a través de la educación, el deporte y el arte, entre otras herramientas, los jóvenes pueden ser importantes generadores de una cultura de paz y ser promotores en la construcción de ciudadanía. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas nos hablarán del papel que juega el sentido del humor en las relaciones de pareja. ¿Reduce el estrés? ¿Es un indicador de bienestar emocional? ¿Se puede interpretar como burla hacia el otro? ¿Tú qué opinas?
Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. La Consejería Jurídica es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que nos acompaña día a día, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Hablando específicamente de la Asociación Testamentaria en la Consejería Jurídica, esta ofrece varios servicios que están ligados con la asociación. El primero es lógico y es el acta de función, que se tramita en lo que es el registro civil. Después tenemos lo que sería DGRT o la Dirección General de Servicios Legales. DGRT, que el nombre es Dirección General de Regularización Territorial, se encarga de los programas de regularización, dentro de los cuales pueden entrar lo que es la sucesión. ¿Qué es lo que hace DGRT? Da, en todo caso, beneficios para poder hacer la escrituración correspondiente si es que la elección fue hacerlo ante un notario. Y si la elección fue hacerlo ante un tribunal, se puede acudir también a la Dirección General de Servicios Legales, a su área de Defensoría de Oficio, para que con base en ella les puede dar asesoría y llevarles los procedimientos como tal de oficio ante los tribunales judiciales para poder seguir esta sucesión intestamentaria. Ahí es donde entra la consejería. ¿Qué es lo importante? Que es una defensoría de oficio. Son personas capacitadas para hacer la elaboración de estas demandas y llevarla a continuación. El programa está dirigido a todo el público, no hay una distinción. Sin embargo, conforme a una cuestión de política social, estamos tratando de acercarnos principalmente a los grupos vulnerables, a todos esos sectores que han sido protegidos y que tienen los mayores problemas respecto a la regularización de sus inmuebles por las sucesiones testamentarias o intestadas. Cuando se quiere realizar el procedimiento de la sucesión testamentaria ante un juzgado, se puede acudir a lo que es la Dirección General de Servicios Legales, en la calle de Xocongo 131, o si nos pueden contactar al teléfono que se encuentra en la página de internet de la Consejería Jurídica, de la cual también se desprende la Dirección General de Servicios Legales. Ay, bueno, tenemos muchos casos. Señora, por favor. Fer, es que se nos quedó nada más la pregunta de adelante. antes de salir del corte, porque sí es importante aclarar. ¿Por qué se paga en el caso de la señora que dice que recibir la herencia le va a costar 43,000 pesos? Pero no es recibirla, es importante aclarar esto, porque a ver, sí se está ¿qué prestando es a confusión. un cargo y qué es el otro, por favor? Mira, nomás te hablo como en el caso del notario del Estado de México. Cuando tú haces una radicación de una sucesión testamentaria y te haces una adjudicación, el notario tiene la obligación de expedirte a ti un presupuesto que donde te desglose exactamente cuáles son los gastos que corresponden a la adjudicación, los certificados municipales que se tienen que pagar, el certificado de libertad de gravamen, lo que corresponde al pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, y los derechos de registro público de la propiedad, así como el arancel que marca para el pago de honorarios del notario. Eso te lo tienen que desglosar en un presupuesto que tiene que estar acorde con lo que marca la legislación del Estado de México. Los notarios del Estado de México nos regimos por un arancel. Si una persona quiere cobrarte de más, tú puedes presentar una queja ante la Secretaría de Justicia del Estado de México, porque nosotros tenemos la obligación de ajustarnos. Que quede claro, y para que no haya un problema aquí de malinterpretación, es importante que se adjudiquen una propiedad. Es que ese es el meollo. Y los gastos una cosa es abrir y leer el testamento, pero ahorita ya va a quedar una escritura a nombre de quien heredó. Titulada. Porque lo que te entregan, entonces ya lo puede vender y todo, si no... Claro, te quiero decir, lo que el notario te entrega es una escritura de adjudicación de derivados de una sucesión testamentaria. Pero hay quien abre el testamento y nunca se adjudica, y luego quisieran venderlo así brincándose ese paso, imposible. Se acumulan sucesiones y sale mucho más caro, Ahí está la cosa. Pero algo que comenta Jorge es fundamental. En los costos de escrituración, el notario perfectamente debe desglosar cuáles son los distintos conceptos, y al igual también en la Ciudad de México estamos sujetos a un arancel en el cobro de honorarios. Y que no será lo mismo heredar una propiedad, como decían, un bien inmueble, que a lo mejor un vehículo, que a lo mejor los temas de patria potestad, etcétera, ¿verdad? Es sí, pero propónganse escriturar, que ese es otro tema. Sí, que ya eso es el principio de todo. Y nada más para aclarar la duda de la notaría que cerró, en el caso de que ya no está esta notaría, puede acudir al colegio de notarios
Que acuda al Colegio de Notarios de la Ciudad de México. La dirección es Río Tigris, número 63, en la colonia Cuauhtémoc. Además, tenemos de forma permanente, martes, miércoles y jueves, una asesoría y consultoría gratuita entre 4 y 6 de la tarde, que acudan al Colegio de Notarios. Muy bien, qué bien. Señor, ahora sí, perdón. ¿Nos quería decir algo? Sí, perdón, licenciado. Porque quedó también una pregunta de los costos de alguien que le cobraba por abrir el testamento. Que sí, que 10,000 pesos. Y como ahorita se mencionaba en el corte, en la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, específicamente en la Dirección General de Servicios Legales, se tiene la Defensoría Pública. Inclusive dieron el domicilio de Chocongo 131, en donde se les puede asesorar, o un abogado le puede asesorar, si es necesario acompañarles a hacer la sucesión ante un juez de lo familiar y sin costo alguno. Sin costo. Es un servicio gratuito que brinda el Gobierno de la Ciudad de México. Y también en la Dirección General de Regularización Territorial brindamos la asesoría tratándose de sucesiones para ver si pueden acceder al beneficio de la jornada notarial y tener esta reducción tan importante que señalábamos del 40 o del 80% de reducción en el impuesto sobre adquisición de inmuebles bajo ciertas características. A ver, y ahora sí, por favor, la señora, cuéntenos su caso. Buenos días a todos. Pégese muy bien el micrófono. Buenos días a todos. Mi mamá murió intestada. Entonces, somos 3 hermanas. Y ¿Cuántas? 3 hermanas somos. Ok. Entonces, mi sobrino era su preferido de mi mamá. No dejó testamento, le dejó encargado que viera que no se pelearan mis hermanas conmigo. Y él es abogado y él ya hizo su testamento a su favor. Y ellos me querían sacar a mí. ¿Qué procede? ¿Cómo? ¿Hizo el testamento y sí la sacaron o no? No, él hizo el testamento a favor de él, que él es el dueño único de esa casa. ¿Cómo? ¿Obligó al papá a firmar? Mi papá ya estaba muerto también. No, entonces no puede hacerse eso. Entonces mi papá murió hace como 50 años y él hizo testamento. Pero pues ya son muchos años, entonces él hizo su testamento a favor de él y dice que esa casa es de él. A ver, no, eso no se puede. Creo que entiendo yo. Lo que la señora dice es que el sobrino fue el heredero universal y No. Él era el preferido de mi mamá. Era su consentido. Mi mamá le dejó encargado que mis hermanas no pelearan conmigo. Y él hizo un testamento a favor de él. Él es abogado. Y él dice que es el dueño único de esa casa. Pero entonces sería... Pues expira. Ese testamento ¿no legal? ¿Puedes o no? No es legal. A ver, por favor, alguien explique. A ver, no se podría hacer. Sí. Puede ser. Mira, le quiero comentar varias cosas. Primero, ¿quién es la dueña de la propiedad? Me imagino que era su mamá. Su mamá no otorgó testamento. No. No otorgó nada. No. Y me dice usted que el sobrino, el preferido de su mamá, es el que hizo el testamento. Pero para empezar, está intestado ese bien inmueble. Y algo que te quiero platicar, que eso sucede normalmente en el Estado de México y yo creo que sucederá en el interior del país. Cuando los bienes están intestados, algún hijo se pone listo, perdóname que lo diga así, se pone listo y entonces empieza a vender propiedades. Y además, muchas de las cosas no tienen legitimidad para vender. Es más, los hijos, sin hacer sucesión testamentaria o intestamentaria, lo que hacen normalmente, se ponen de acuerdo y firman contratos privados y entonces empiezan a vender las propiedades. Y luego aparecen los otros 4 hermanos. Y bueno, es una barbaridad. Si usted está en esa situación, le quiero comentar lo siguiente. Primero, está en problemas porque no hay legitimidad para poder vender esas propiedades. Si no tienen un título de propiedad o no derivan de una sucesión intestamentaria, ya sea ante un juzgado o ante un notario. Si no tienen esos derechos constituidos, no pueden vender. No hay legitimidad para poder vender, como es el caso de la señora. ¿Está en la Ciudad de México o en dónde? Sí, aquí en México. A ver, ¿qué procede? Ya, esto ya ni modo, ya caducó, tiene 50 años de que murió la persona que era la verdadera dueña, o pueden ellos iniciar un juicio... No, pueden iniciar. De intestado. Así es. A ver, ¿qué procede con ella? Primero, ver que efectivamente existe ese testamento. Una vez que se verifica la existencia del testamento,
como hay conflicto, se tiene que tramitar necesariamente ante un juez. Pero ¿y si el señor no quiere mostrarlo, tiene que ir al abogado? Se denuncia, sí, con la asesoría de un abogado. Tiene que ir ya sea al gobierno de la Ciudad de México o con un abogado particular para que se haga un juicio, se pida al Archivo General de Notarías si existe un testamento y si aparece este testamento, habría que determinar si está hecho de manera lícita, válida. Es muy difícil que eso suceda, que sea ilícito, porque los notarios son prácticamente de absoluta confianza, ¿no? La mayoría de ellos. Y el que no, pues le revocan la patente, como sucedió en el caso de hace rato. Y entonces, si aparece el testamento y tiene defectos o tiene problemas, habría que impugnar el testamento. Pero necesita un abogado. Sí, señora, un abogado. no tire el arpa, porque eso es heredad para usted y para sus hijos. Eso sí. No tiren el arpa, por favor. Algo muy importante, adelante. No necesita tener un testamento para acudir ante un juez. Con que exhiba el acta de defunción de su mamá y exhiba su acta de nacimiento para acreditar el entroncamiento, ahí hay un interés para denunciar esa sucesión y derivado de los informes que mencionábamos, ya en el archivo general, el de notarías le informarán si hubo testamento o no. Eso es por un lado. Por otro lado, en el registro público de la propiedad y de comercio de la Ciudad de México, como lo mencionaba el presidente del Colegio de Notarios, es público. Usted puede ir al registro público y ver si el inmueble de su interés todavía está a nombre de su mamá o ya hubo algún movimiento de que su sobrino siendo abogado. Aún así se puede denunciar. Es que imagínense que no había testamento y alguien ya se adjudicó de forma al acudir ante el chueca registro público y percatarse si ya cambió de nombre ese bien inmueble, si ya no es titular su mamá, ahí viene un extracto de los actos jurídicos que tiene ese inmueble y usted podría percatarse de ello y obviamente a través de un abogado y la asesoría, ya sea de un abogado particular o de un defensor público, le podrán asesorar si tiene que hacer un juicio de nulidad del acto jurídico que esté inscrito. Es toda una gama, entonces por eso es importante que busque un abogado. No se vaya a ir, Sí, ahorita mismo le damos una cita precisamente para que acuda al Colegio de Notarios, donde tenemos toda la asesoría y consultoría gratuita. Sí, mi amor, porque para que ya con los documentos que usted tenga, es importante para dar una asesoría adecuada que nos dé la información, los documentos que tenga a la mano. Y conforme a las preguntas que le hagamos en esa entrevista, le daremos alguna luz que es lo que usted puede hacer. Acá está la consejería gratuita de la Ciudad de México, pero y si no, los que nos ven en todo el resto del país, hay colegio de notarios en cada estado. Sí, claro. Pues para que se acerquen a una ayudadita, yo les diría a nivel nacional, bueno, existe un colegio nacional, pero si no conocen a un notario, el colegio de notarios de cada estado es su notario. Acudan con ellos. Todos los colegios de notarios tienen estos programas de asesoría y consultoría gratuita. Se los agradecemos. Señora, su caso. Sí, bueno, yo ya hice mi testamento hace como 15 años. Falleció un amigo y dije, pues, de una vez hago mi testamento, pero tengo yo un problema. Yo me casé a los 17 años y solo duré casada 4 meses porque me quedé con una niña y el hombre se fue, es extranjero. Y bueno, a esta edad todavía que tengo, sigo arrastrando eso y cada vez que voy a hacer mi testamento me dicen, su parte nada más, señora, lo demás es del señor. El señor ya se casó con otra tipa, tengo yo las actas de matrimonio de él, se fue a su país, se casó con una mujer, hizo su vida, tiene 3 hijos. A ver, espéreme. ¿Y se casaron por bienes mancomunados o separados? No, mancomunados, porque yo era una niña y antes ni preguntaba nada. Ok, a ver, híjole, este caso pero está... no ¿Qué vamos a hacer? A ver, ahora, yo tengo una hija de 36 años que a mí me ha costado. Él no me dio a mí ni para una mamila. Pero ese sí es aquí a ver, vamos por hablando partes. ¿Usted está divorciada? No. Es que tenemos que pasar por ahí. Sí, oye, pero el matrimonio de él en Estados Unidos no anula el de acá automáticamente. Sí, no, automático no. Tendría ya que demandar el divorcio. Y desde que él se fue, los bienes adquiridos por usted a partir de que él se fue, no le corresponden. Usted tiene que demostrar que él se fue, que la dejó. No le corresponden a él, le corresponden a usted.
pero habría que demostrarlo, es un juicio. Sí. O sea, no es automático. Hay que demostrar ¿no? que él se fue a los 4 meses O sea, lo primero del embarazo. es el divorcio. Sí, pero dentro del divorcio se tiene que abandono. hacer la separación de la sociedad conyugal. Sí. Y en ese caso, la sociedad conyugal se forma de todos los bienes que los dos adquieren durante el matrimonio, que sigue vigente, aunque él esté casado de nuevo, su matrimonio O sea, sigue tiene que vigente. poder demostrar que el auto que compró fue después de esos 4 meses que duró junto. Que la casa también, imagínense, eso va a llevar tiempo. También requiere abogado, ¿verdad? Requiere de abogado. Por favor, no le dé larga, señora, No sé, porque... aquí la cuestión es de que pues ya ando trabajando para el señor y el señor hizo todo lo que ha hecho. No, pero usted compruebe que él se fue en el momento que usted dice que se fue y ahorita acá le van a dar una esta para que usted le digan con qué se puede Yo comprobar. le quiero decir una cosa, señor. Espérenme, ahorita nos lo dice, vamos a una pausita, mi notario. Espéreme tantito. Regresamos porque como muchos casos. Es que te voy a decir una cosa. Si la señora- Hasta el momento del fallecimiento, cuando se fija cuáles son los bienes que serán motivo de la sucesión. Las personas pueden pensar que hacer un testamento es algo complicado, cuando en realidad es un trámite muy, muy sencillo. Lo principal es el nombramiento de herederos. Los herederos adquieren todo lo que exista al momento del fallecimiento. En gran medida es por temor a la muerte, también por desconocimiento. El heredero universal hereda todo, o los herederos universales todo, y después de pagar las deudas, lo que queda es para ellos. Pero también yo puedo dejarle un legado a mi sobrino o a mi ahijado, que puede ser cualquier cosa, una casa, una joya, lo que quieras. El que tú hagas tu testamento pareciera que implica que te vas a morir. Ya, de entrada. A ver, no es así. Tenemos que generar no solamente esa cultura del testamento y que tengan las personas capacidad, tanto física como jurídica, para otorgar. Cada legislación tiene sus propios tipos de testamento. En la Ciudad de México únicamente existe el testamento público abierto porque es el que se otorga directamente ante notario. Más allá del tema jurídico, yo podría decir que el testamento es un acto de amor, es un acto de prevención hacia el futuro. El notario es una persona en la cual la sociedad confía. Los notarios no nos prestamos a hacer cosas indebidas. Tenemos que identificar a la persona, tenemos que declarar su capacidad física y jurídica y tenemos que redactar con una gran precisión cuáles son los bienes y derechos que le van a corresponder a cada heredero. Es una situación en la cual la persona que dicta su testamento es libre de otorgar y heredar a quien quiera. Algo muy importante, el testamento es cultura preventiva. El problema que se genera en las familias cuando no se deja testamento, por eso insisto que es de cultura preventiva, a veces parientes que no tienen derecho vienen a reclamar. Y tenemos más problemitas. Ahora sí que se nos juntó la ropa de planchar, mis amores. Señora, cuéntenos por favor su caso. Buenos días. Mire, mi papá, bueno, más bien mi mamá murió hace 10 años. No dejó testamento. Mi papá se volvió a casar hace como 4 años y de ahí para acá pues ha sido un desastre la familia porque mi papá con la nueva pareja que está, sus hijastros de la señora son abogados y han hecho una serie de... A mí me han demandado como 4 veces, pensión alimenticia, me quiso sacar de la casa porque la casa de mi papá... Yo vivía en un departamento. Bueno, ha sido de verdad algo muy, muy feo. Mi papá a la esposa ya la dejó como heredera universal en su testamento. Cuando nosotros, los hijos que sobrevivimos, porque éramos 5 ya nada más quedamos 3, metimos el juicio sucesorio intestamentario de mi mamá. Pero mi papá ya dejó un testamento que está heredando a la esposa como heredera universal. Pues sí, pero de la mitad que le toca a él. No, pero... Lo de su mamá es otra cosa. Es que mi papá dice que no tenemos derecho los hijos. No, pues su papá, perdóneme, pero no es abogado. O sea, ha sido un... A ver, aquí explíquele por favor a la señora para que no se desanime y luche por su parte. Si sus padres se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, al fallecimiento de su mamá,
a su papá le corresponde el 50% de lo que hayan adquirido durante la celebración de ese matrimonio. La parte de su papá, él tiene libertad de disponer, como mencionamos hace rato. Por lo que se refiere a la parte de su mamá, como no otorgó testamento, se abre la sucesión legítima. ¿Cuántos hermanos son? ¿Usted es hija única? No, éramos 5. Okay. Sobrevivimos 3. Quedan 3 Bueno, vivos. de esa mitad tienen derecho a heredar por sucesión legítima los 5 por partes iguales. Si alguno de ellos ya falleció, a su vez constituye una cabeza y su estirpe, los descendientes ocupan ahí la quinta parte de la mitad, lo tienen. Entonces, bueno, creo también está hecho el ofrecimiento para que nos visiten el colegio de notarios, sí, por favor, y hacer el desglose, de cada uno de las familias de sus hermanos y los hermanos vivos. Oiga, y si se opone y hay un pleito ahí de que no puedes entrar ni a la casa, pues ni modo, le llega un aviso judicial a quien dice esto es mío, ¿verdad? No, de hecho, fíjese que mi papá me cerró el paso. Entraba yo por la cochera al patio y me puso una reja para que nada más por la escalera pueda yo subir. O sea, me quitó el agua, me ha quitado la luz. No, sí. Un desastre. Le digo, me demandó pensión alimenticia cuando él tiene 2 propiedades, que él tiene la posesión de las 2 propiedades y las renta. Está, como comentaba José Antonio, esta asesoría, consultoría gratuita con la Defensoría de Oficio, pero el problema que llega a haber es que no inician el trámite sucesorio. Ya hágalo. Mientras no inicie el trámite, no hay manera de acreditar los derechos. Porque a ver, pégase bien el micrófono, ya amiga. hicimos la sucesión, está ya en trámite, pero ahora están pidiendo de los hermanos fallecidos que las albaceas, o sea, hay que también hacer los juicios sucesorios. Sí, va a ser largo. Entonces, aquí está un ejemplo por qué es importante otorgar testamento. Sí, hay muchísimas llamadas de gente que precisamente tiene temas de propiedades intestadas. Entonces sí, creo que con esto queda claro que sí es importante y es uno de los principales porqués y para qué es de hacer el testamento. Es muy común. Y hay una duda también que es recurrente sobre si alguna propiedad se está pagando a crédito el día de hoy, ¿se puede nombrar en el testamento o dejar el testamento? Sí, ok, queda claro. Otra es... Pero no, hay un tema. Cuando está a crédito hay un seguro de vida que se contrata. Cuando la persona fallece, el deudor, se aplica el seguro de tal manera que se extingue el crédito, se puede liberar la hipoteca y ya nada más es hacer el trámite de adjudicación. Muy bien. Que habría que ver porque también en esos créditos que se otorgan hipotecarios, muchas de las veces se nombran beneficiarios específicos al acreedor respecto al seguro que cubre el pasivo del crédito. Sí, se extingue. Entonces ahí habría que ver. Sí, pero lo importante es que así se puede dejar. Sí, se puede. Y nada más también importante mencionar que este es un claro ejemplo de lo que mencionábamos de la cultura del testamento y de que a veces es una maraña de sucesiones, porque tenemos la sucesión principal y tenemos sucesiones acumuladas tantas como herederos había y vayan falleciendo. Y además también algo muy importante y la complejidad que ello implica es, ya no nada más tenemos que acudir ante un juez de lo familiar a denunciar una sucesión testamentaria o intestamentaria, sino a veces se suscitan problemas familiares que llegan a Ministerio Público. Sí, judiciales. Porque ya se dan denuncias penales de que se agravan los conflictos, entonces sigue siendo cultura preventiva el que de manera clara y aunque se resuelva la sucesión, después si quieren vender el inmueble, imagínense, tiene que hacerse la escritura proporcional de cada una de estas marañas de sucesiones al hijo nieto del que falleció. Sí, y luego también nos escriben de propiedades. Vamos a otro testimonio que tenemos acá previamente grabado y regresamos con más. En esta casa en la que vivimos fue comprada por 3 hermanos que son los que actualmente vivimos. Esta casa se pone al nombre de mi papá, pues como jefe de la familia, aunque él pues no haya sus propias ocupaciones no le permitían haber cooperado con casa, cooperaron con trabajo ambos, pero por cuestiones pues lazos familiares, etcétera, se pone a nombre de mi papá, a pesar de que fue comprada por sus 3 hijos, que en este caso somos los herederos, que él nombra, él reconoce que fuimos nosotros quien lo compramos, pero no mi madre.
mi madre muere y no deja testamento. Cuando nosotros queremos reglamentar y sacar unas escrituras de la propiedad que tenemos, solicitamos la información con un abogado, nos empieza a orientar, nos empieza a pedir documentos y nos empieza a pedir, por ejemplo, actas de nacimiento de los otros hermanos, incluyendo a nosotros, y no entendíamos por qué. Y entonces nos empieza a decir que como hay un intestado de una de las partes, esa parte que le corresponde a mi mamá, que es el 50%, esa parte se tiene que dividir entre todos los hermanos. Entonces es ahí donde empezamos a tener problemas, porque pues no es lo mismo que repartamos entre 3 que repartamos entre 5, porque pues prácticamente la compra se hizo con nuestros recursos. Nunca se habló con mi madre acerca de hacer un testamento. Nosotros mismos no sabíamos que tenía que hacer un testamento. Yo misma, hasta que no consulté con un abogado, dije, bueno, al estar casados mis padres, es obvio, al morir mi madre, pues todo pasa a ser de mi padre. Esa era la concepción que yo tenía. Y entonces pues dije, no hay ningún problema, o sea, vamos y hacemos todo como está reglamentado. Y nunca tuvimos esa inquietud de saber que hay que hacer un testamento. Jamás, o sea, nunca lo pensamos, o sea, como que dimos las cosas como muy fácil. Y entonces, obvio, al momento de consultar nuestro abogado, que están mis padres casados por bienes mancomunados, es cuando nosotros descubrimos la caja de Pandora. Entonces ahora tenemos el problema de que no podemos hacer nuestras escrituras porque va a haber este conflicto de intereses pues bastante fuerte, porque son pues hermanos muy cercanos a nosotros, con una amplia estimación por parte de nosotros, pero sabemos que va a surgir un problema muy fuerte. Siempre que tenemos dinero de por medio, pues surgen los problemas. Y regresamos con más casos. Adelante, por favor, es Donají. Hola, buenos días a todos. Y Donají viene con su mamá, pero ella nos va a abreviar un poco qué están viviendo. Bueno, no es mucho el problema que traemos nosotros. De hecho, mi papá falleció hace 16 años, murió intestado. Afortunadamente nos pusimos todos de acuerdo, lo arreglamos, ella quedó como albacea. La duda de mi mamá es que la propiedad está en el Estado de México. Y yo le digo que ella puede hacer testamento aquí en la ciudad, no importa dónde esté la propiedad. Ese es parte del problema, que dice, no, yo tengo que ir hasta allá. A ver, parte 1. ¿Se puede o no se puede? Sí, puede hacerlo en cualquier parte del país. Y si está en el extranjero, también puede acudir ante cualquier cónsul o a la embajada mexicana respectiva para otorgar su testamento público. Ok, ¿qué más? Y luego la otra parte es que ha habido como jornadas así notariales, han ido pues a los parques que están cerca de casa, hemos ido a preguntar si ella puede hacer y nos dicen no. ¿Por qué no? Porque esto es nada más para la Ciudad de México. La propiedad está en Estado de México. Ok, entonces ¿puede participar o no de jornada notarial? Bueno, participa en la jornada notarial para hacer su testamento. Pero en el testamento puede meter los bienes del Estado de México, de Cancún o de cualquier parte. ¿Se lo tendrían que haber hecho ahí en el jardín, en estos lugares? Bueno, son dos cosas. El testamento sí lo puede otorgar dentro del programa de las jornadas notariales. Los beneficios fiscales se refieren a inmuebles ubicados dentro de la Ciudad de México. Entonces, son dos temas distintos. Hacer el testamento sí lo puede hacer. Hacer la escritura con los beneficios de la jornada notarial no aplica porque se refiere a un impuesto local, que es el impuesto de adquisición de inmuebles, y la jornada aplica nada más en la Ciudad de México. Sí, pero el costo preferencial de la jornada notarial es mayor de 65 años. De los 444 pesos sí se puede porque es habitante de la Ciudad de México. No importa que sus bienes que vaya a heredar estén en alguna autoridad. ¿La pueden auxiliar ustedes, mi amor, que antes de irse queden conectados? Sí, gracias, por favor. Por supuesto que sí se puede. Esa era más que nada la duda, porque ya van 2 veces que vamos y nos dicen... No lo logran. No, tendrían que ir con un notario, a alguna notaría, no a alguno de estas jornadas. Él sí se lo puede hacer, pero tiene que ser con él, con nosotros no, porque tiene que ser la propiedad. Ya viste que no. Te van a ayudar, y la van a ayudar, señora. Gracias por venir, doña Blanca. Octavio, cuéntanos.
Yo soy abogado, vengo del estado de Veracruz, de Coatzacoalcos. Tengo unos familiares aquí en la Ciudad de México. Hay un detalle con una propiedad. Es una casa de 2 pisos. Hay que hacer, obviamente, todo el proceso intestamentario a través de juzgado. La pregunta era aquí, aterrizar con ustedes, notarios, que tienen más práctica en ese territorio, porque lógicamente hay diferencias en los estados, en cuanto a la posibilidad de hacer el contrato de condominio, ya que cada hijo vive en un departamento, hacerlo como departamentos y hacer un convenio de condominio para el uso común. Entonces, por ejemplo, en el estado de Veracruz es más complicado hacer esto, porque no se lo permiten a personas físicas. Entonces, que sí lo puede hacer, por ejemplo, es Infonavit, Fobiste, que hacen unas casas pequeñitas y pueden utilizar un terreno muy pequeño. Esa era la cuestión aquí en la Ciudad de México. ¿Se podrá hacer esto? Sí. Primero es que no hay testamento. Eso es lo primero que se va a llevar el juicio intestamentario. ¿Están de acuerdo las personas? No están de acuerdo. Mi vida. Bueno, ahí es la parte que nos corresponde a nosotros como abogados intermediar entre ellos para tratar de aterrizarlos y llegar a un acuerdo más próximo. Lógicamente que como es una propiedad con varios departamentos, no son proporcionales. Entonces, no podemos dividir el inmueble en pedazos. Entonces, lo más conveniente sería hacerlo en ¿condominio? Cada quien que se adjudique un departamento y el condominio para el uso común. A ver, aquí sí nos tiene usted que explicar, esto se puede hacer porque sería cambiar ¿cómo se llama esto? ¿El régimen? El régimen, exacto. Sí se podría hacer, en principio de cuentas es un sí. No es sencillo tampoco, tendrían que adjudicarse para convertirse en copropietarios y posteriormente ya siendo copropietarios hacer el cambio a régimen de propiedad en condominio, pero sí también son requisitos específicos, se tendría que ver si da las condiciones la construcción para que se pueda hacer ello. Inclusive también en el gobierno de la Ciudad de México se les apoya a través del Instituto de Vivienda a lo que se llama régimen en propiedad de condominio familiar. Ahí con determinadas características que baja el estándar de exigibilidad para cuando se va a hacer un régimen de propiedad en condominio nuevo y se les apoya inclusive con un arquitecto para ver si están las condiciones del inmueble y se puede hacer. También el gobierno de la ciudad apoya en ello, pero la respuesta es sí se puede. Se tiene que quedar ahí encaminado con el caballero porque es el que le sabe. Ahora sí la duda que tenía, porque como cada estado les decía, hay se maneja diferente. Entonces me enteré por Facebook que había este diálogo y pues aproveché para acudir aquí y una vez aterrizar más este asunto y ver cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para ver si se puede o no hacer un régimen de condominio. Sí, o en todo caso, pues vender la propiedad y se reparten proporcionalmente. Gracias. Sandra, por favor. Mira, nos está preguntando Patricia Sánchez, que tiene un hijo con discapacidad intelectual, específica que tiene síndrome de Down, y cómo puede hacer para heredarle sus bienes. Ahorita que regresemos nos ayudan, por favor. Seguimos en Diálogos en Confianza, gracias por continuar con nosotros, por todas sus llamadas, seguimos atendiendo sus dudas, pero se nos ha juntado muchísimo aquí, estamos atendiéndolos con muchísimo gusto y les recuerdo que el próximo domingo 25 de febrero es la clausura, ya iba a decir yo inauguración, la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, no se la pierda, va a estar completamente en vivo a través de Canal 11 a las 5 de la mañana, si no la puede ver a esa hora, puede consultar la repetición ese mismo domingo a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche. No se la pierda, ahí vamos a estar transmitiendo para todos ustedes y continuamos con el tema de hoy. Vamos a ver el tema de la voluntad anticipada y vamos a ver qué nos dijo la gente al respecto. Que yo tengo que hacer algo anticipado, esa es mi voluntad, que yo voy a hacer una palabra anticipada antes de. Se supone que son las personas que están enfermas en grado terminal y se les da la oportunidad de decidir a sus familiares si ya quieren que deje el mundo o seguir martirizándolos. No lo he escuchado, pero me suena así como a
la iniciativa que tiene uno para hacer las cosas, ¿no? No, sinceramente nunca la había escuchado. Yo supongo que es hacer algo con tu propio consentimiento, sin sentirte obligado. Es proteger a la gente que está hospitalizada, que no se puede defender y le ponen algo que ella no quiere, ¿no? Pues no lo he escuchado, voluntad anticipada, pero me suena... No, la verdad no lo he escuchado. Con algunos conceptos o algunos conocimientos, yo diría que es más bien el hecho de poder estar dispuesto a, en el caso, por ejemplo, en los términos médicos, el caso del eutanasia o algunas cosas así, por ejemplo, el hecho de firmar alguna voluntad de decir si muero de actividad cerebral o por alguna muerte cerebral, que mis órganos se donen o algo similar. La voluntad anticipada sería algo que planeo previo a hacer algo, ¿no? Bueno, tengo una idea de que es lo que tú decides en el momento de que ya no puedas tener una vida natural, que no te conecten a máquinas y que tú tengas tu propio deceso natural. Pues a ver, tenemos pendiente lo de tengo un hijo con una discapacidad intelectual. ¿Cómo le dejo mi testamento? A ver, ¿cómo se le hereda? Y sobre todo que da miedo pensar que se le va a heredar algo y que no se le va a respetar este derecho. Y por eso vienen los oficios de interdicción y todo este lío, en el caso de las personas que no puedan leer o entender el testamento, ya sea por esta misma discapacidad. Entonces, ¿qué se puede hacer para garantizar que en un caso niño o ya después adulto, reciba lo que sus papás le dejaron? Y fíjate que el otro hablaba con el presidente de la Asociación de Asperger en México, y él decía, por ejemplo, que Asperger no se considera una discapacidad intelectual, sino social, ¿no? Sí, entonces es todo un lío. Sí, hay que ser muy, muy claros en la diferencia entre discapacidad física e incapacidad legal. La pregunta va relacionado con incapacidad legal. Una persona que no puede ver es un discapacitado, pero sí tiene capacidad jurídica para actuar en el derecho. Por eso es importante esta diferenciación. La pregunta era relacionada con un caso de síndrome de Down. Hay muchas variables en el síndrome de Down, pero en este caso sí está considerado como discapacidad intelectual. Sí. Yo te lo pongo en caso personal. Mi hijo que tiene una forma severa de autismo no puede comprender que yo, si me muero, le voy a dejar un techo y comida, y yo quiero que se le garantice eso para morirme tranquila. Tiene incapacidad legal, pero ¿qué puedo hacer para morirme tranquila? ¿Quién va a velar por él? En caso de la incapacidad, cuando son menores de edad, la representación está a cargo de los padres, quienes ejercen la patria potestad. Cuando se adquiere la mayoría de edad, es necesario lo que comentabas, acudir ante un juez para que se siga un procedimiento de interdicción y se le nombre un tutor. Ahora, vía testamento se puede, si bien es cierto, no tienen capacidad de ejercicio, sí tienen una capacidad de derechos para recibir una herencia en un momento dado. Entonces, vía el testamento se le instituye como heredero para que reciba esos bienes, que tenga un patrimonio que le garantice su manutención en el futuro, y al mismo tiempo se nombra un tutor. Un tutor es la persona que se va a encargar de supervisar, de cuidar tanto la persona como los bienes de ese incapacitado, y simultáneamente a la figura del tutor se nombra un curador. El curador es el policía o el vigilante del tutor, para que no se exceda en sus facultades. No se preste ahí a malos. El tutor te defrauda o te traiciona o abusa. Exactamente. Y además tienen la obligación de rendir cuentas, si no me equivoco, cada 3 meses. ¿Ante quién? Ante el juez, ante el que se llevó la interdicción. Ok. Pues sí, está rindiendo cuentas. Es complicado ser tutor y ser curador, no es cosa fácil. O sea, hay muchas sanciones en caso de no hacer muy bien tu trabajo, ¿no? Entonces sí tiene su... Sí, la ley es delicado. Es delicado. Ya prevé muchas situaciones que se pueden ir presentando, porque sería imposible que en tu voluntad, en el testamento, señalaras todos los supuestos que se pueden ir dando. Por eso ya los legisladores lo previeron y en la ley está regulado cuáles son las funciones tanto del tutor como del curador.
Bueno, en protección. okay. Muy bien que se aclaró todo eso. Y sobre la voluntad anticipada, Fer, que vamos a hablar, ¿cuáles son los beneficios de contar con este instrumento de prevención? ¿Qué es, no? Bueno, claro, ¿qué es para quienes no lo hemos escuchado? ¿Y por qué Porque te lo ofrecen normalmente cuando vas a hacer tu testamento, pues de una vez dejas tu voluntad anticipada. ¿Quién le quiere entrar a ver? Pues bueno, adelante. En el caso de la Ciudad de México, precisamente los meses de marzo y abril son meses de voluntad anticipada. Veíamos en el reportaje que no ha quedado muy claro qué es la voluntad anticipada. Pues bien, llevamos más de 10 años en que salió promulgada la ley de voluntad anticipada y no es otra cosa sino el documento que se otorga ante notario para el caso de una enfermedad terminal no se extienda innecesariamente la vida, que pueda convertirse en una obstinación médica y consecuentemente el sufrimiento de las personas. El eje rector de este documento es respetar la dignidad humana y a través de cuidados paliativos, pues favorecer que una persona que ya está desahuciada, pues no se esté mermando el aspecto psicológico, el aspecto económico de la familia. Aquí lo hemos visto, perdón, pero hay hospitales que lo que quieren es cobrar hasta que se acabe el último centavo del seguro, sí, claro, de gastos médicos y te tienen conectado y pues tú no querías tal vez eso. Pues hay una muerte ahí cerebral y demás, ¿no? Y es distinto a la eutanasia. Sí. No tiene que ver. No tiene que ver. Es simplemente un bien morir y establecer los cuidados para que en un entorno no de sufrimiento ni de dolor, se pase por estos momentos complicados. Es importante también, al igual que el testamento, que estos documentos se otorguen en una cultura de la prevención. No esperarse hasta que están en situación extrema, porque para otorgar el documento... Pero aquí también hay que elegir quién va a ser tu cuidador, ¿no? Se nombran representantes. Sí, también. Eso es bien delicado. Se nombran representantes. Y tiene que estar uno seguro de que el representante va a aceptar, ¿verdad? Imagínate, se puede negar a la hora de la hora. La ley establece la conveniencia de que el representante acuda junto con la persona que otorga este documento para que ahí mismo dé su consentimiento y el día de mañana pues no diga que no lo aceptó. Y también se nombran representantes sustitutos, como hablábamos del testamento. Entonces, invitamos a la población. Afortunadamente, es un documento que se puede otorgar ya en 14 estados del país. ¿Solo en 14? Sí. Ok. Pregúntele a su notario. Exacto. Sí. En el Estado de México incluso hay una coordinación en la base de datos. Una vez que se otorga este documento ante notario, así como en el testamento se da aviso al archivo de notarías, en el caso del documento de voluntad anticipada, se da un aviso a la Secretaría de Salud. Entonces, los servicios médicos coordinados por la Secretaría de Salud establecen la comunicación con los hospitales públicos y privados. ¿Y cuesta mucho? Durante estos meses, el beneficio de la campaña es precisamente una disminución de más del 50% del gasto. Ayuda. Personas, adultos mayores de 65 años o más, es de 400 pesos masiva. No es nada. Por debajo de esa edad son 1,200 pesos masiva. Perfecto, perfecto. Más preguntas, por favor. Mira, nos dicen una llamada Guadalupe Sánchez. Yo fui a la jornada testamentaria, supongo que es a la jornada notarial, y dice, me pedían mis escrituras originales, pero no lo hice por desconfianza. ¿Es correcto? Esto me lo tienen que pedir y tengo que dejar mis escrituras originales. Sí, digo, no dejar. Cuando uno acude a hacer una consulta, sí es importante llevar los documentos originales. Pero no dejárselas. Cuando se hace el trámite ante notario, en la notaría sí se tienen que dejar los documentos originales. Ahí tendríamos que diferenciar en dónde se le estaba pidiendo exhibir la escritura original. ¿Por qué? Porque pueden acudir directamente a la notaría y acceder al beneficio de jornada notarial. Los notarios están facultados para ello, tramitarlo ante la Dirección General de Regularización Territorial, la constancia que expedimos y les hace acreedores a los ciudadanos al beneficio, y es indispensable con ellos y exhibir documentación original.
Y digo, es importante diferenciar porque con nosotros en la Dirección General de Regularización Territorial no sería necesario dejar documentos originales. Únicamente lo que nos muestran son copias como parte de la asesoría para ver que cumplan en los parámetros que dispone el código y a su vez hacerlos llegar a un notario. ¿Y quién garantiza el buen uso de esos papeles? Yo sé que no es fácil ser notario, de que ya cuando los nombran como tal, bueno, han pasado montonales de pruebas hasta de probidad, o sea, de que son gente de fiar, vamos. Pero pues ya ven que hay unos que hasta les han quitado el nombramiento. Eso es peligroso, vamos. ¿Cómo estamos tranquilos de entregarles documentos así? Mira, cuando tú vas a un notario tienes la seguridad de que hay confianza y certeza jurídica. Los notarios tenemos que actuar con probidad y con mucha responsabilidad en el ejercicio de nuestro encargo. El notario es confiable ante la sociedad, todavía la sociedad sigue confiando en el notario porque lo ve como un profesional del derecho que entiende el derecho y que sabe explicar. Y yo quiero hablarles a las personas que viven en el Estado de México. Nosotros tenemos una asesoría notarial que impartimos en el Colegio de Notarios del Estado de México todos los miércoles. Compañeros notarios están presentes para acudir y resolver sus dudas. Si alguno tiene algún interés en acudir, estamos para servirles. Si no, pueden consultar la página del Colegio de Notarios del Estado de México y nosotros los podemos canalizar con cualquier notario del Estado de México que esté cerca de donde usted vive. Nosotros los notarios no le vamos a cobrar nada por asesorarle. Es nuestra obligación ayudarles, asesorarles para disipar dudas de lo que ustedes frecuentemente tengan que ver con sucesiones o cualquier trámite de carácter notarial. Muchísimas gracias. ¿Más dudas, por favor? Nos pregunta Sonia González, hace 2 meses murió mi hijo y antes de morir dejó una casa del Infonavit y no dejó testamento. ¿Qué puedo hacer para reclamar los bienes de mi hijo que no dejó testamento y tampoco dejó familia? Le toca a la mamá, ¿no? Sí. Bueno, es una sucesión legítima cuando fallece una persona sin descendencia, es decir, no tiene hijos y sobreviven los padres, los 2 padres heredan por partes iguales. Si nada más. Si uno ya falleció, hereda nada más la mamá. En este caso. El que sobrevive, exactamente. Entonces también que se acerque con un abogado y ahí no existe que como era mi papá, pero ya falleció, pero tuvo otra familia, le toque a los hijos. No. La sucesión legítima está por vía directa y un parentesco oficial, sea por línea de sangre o por la adopción. Tenemos la adopción plena también. Bueno, también hay una cosa. Pudiera presentarse el supuesto de que pudiera haber la presunción de que el señor efectivamente tuvo un hijo o una pareja en otra entidad federativa. Entonces, tiene que buscar. No, cuando se hace una radicación, se tiene que publicar en el periódico oficial o en la Gaceta de Gobierno respectivo y en un periódico de circulación que se está haciendo la radicación de una persona, por si existe la presunción de que haya herederos respecto al bien inmueble. Entonces ahí se van a sumar y tocarte la puerta. Ya por último, porque casi nos queda muy poquito tiempo, pero nos están preguntando mucho sobre el tema del albacea. Alicia Ortiz concretamente dice qué obligaciones legales tiene un albacea. El albacea es el administrador y el cuidador de la masa hereditaria y quien va a tener la obligación de adjudicar los bienes a los herederos respectivos. Tiene una ganancia económica porque sí, le va a quitar tiempo. Dependiendo, puede señalarse también unos gastos respondientes. Pero yo creo que aquí lo importante es que también se pueda señalar que el albacea también puede ser heredero. Y hay una especie de costumbre, pero para que la gente entienda, que a veces dicen es que el albacea se quedó con todos los bienes. Sí, se confunde con heredero universal. Exacto. Puede ser que sea albacea y pueda ser heredero. Y a veces el albacea tiene obligaciones. Al albacea se le pueden pedir también cuentas respectivas de su desempeño. En muchos casos, cuando se llevan sucesiones intestamentarias en un juzgado, hasta se le puede fijar fianza para el desempeño propiamente del albacea. Hay responsabilidades del albacea. El albacea por sí solo no puede vender propiedades si no tiene el consentimiento de los herederos. Entonces, es muy importante que lo sepa la gente que está en esta situación. Oigan, ¿y qué pasa? ¿Por qué luego le dicen a uno, no le dejes la herencia ahorita a tu hijo porque es menor de edad y es un brete que se cobre? ¿Qué pasa cuando el heredero es menor de edad? No, pues es igual que la persona con una discapacidad. Tiene que tener un tutor
o una tutriz. Yo cuando hice mi testamento, mis hijas estaban muy pequeñas y lo que hice justamente es decir, en caso de que cuando yo fallezca, mi esposo ya también hubiera fallecido, designo como tutor a tal persona, tutor sustituto, curador y curador sustituto. Es exactamente igual. No sé si hay alguna diferencia que ustedes Fíjate que es muy hacer, importante hacer una pregunta. Puedes otorgar tu testamento sin tener bienes. Sí, o sea, tú claro. no tienes bienes, pero en tu testamento puedes nombrar a tu tutor testamentario de tus hijos. Claro. Es vital lo que está diciendo la abogada. Sí, en esta época en donde la verdad es muy difícil hacerse de un bien inmueble, muchos no lo tenemos, pero sí tenemos la inquietud de que quién va a cuidar de los Sí, niños. es otro tipo y es, digo, de testamento es muy importante. Oye, y en 50 segundos, ¿qué deudas sí se heredan? A ver, ninguna deudas de hereda, juego, Sí. deudas de No, hipoteca. Bueno, el SAT de 40 segundos, ¿eh? El patrimonio lo conforman bienes, derechos y obligaciones también. Pero hasta ahí, Si hay- no vas más allá de eso. Exacto. Se pueden heredar las deudas, pero el heredero no responde con su propio patrimonio de esas deudas. Oye, sino y con las los bienes obligaciones, nada más de la imagínate que sucesión. el que me heredó no pagó los últimos 10 años de Ese impuestos patrimonio, y todo. que es la masa hereditaria, Sirve para pagarlos. sirve para pagar, pero no afecta. Qué fuerte. Por eso es que se puede aceptar Aprovechemos una y prevengamos. Gracias. Hagamos testamento, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.